Le damos la más cordial de las bienvenidas desde Panamá, República de Panamá. Hoy es martes 5 de noviembre de 2024. Quiero darle gracias a Dios por este día, gracias a Dios, porque Él dice que por todo hay que darle gracias. Gracias por la lluvia que está cayendo, que está lavando la tierra, que está de repente para algunos desacomodando, metiéndose a hogares y dejando a gente sin cría, sin siembra. Pero Dios tiene un propósito. Nuestras oraciones unánimes, Señor, van a hacer que todo lo que ellos perdieron, el Señor se lo regrese en el nombre de Jesús y le va a mostrar a ellos que los caminos de Jesús, los caminos de Dios, son caminos de bendición, que deben apegarse más a nuestro Señor en todos momentos, dándole gracias en todo momento, clamando a su misericordia, a su presencia santa que siempre está con nosotros. Pedimos por todos esos lugares donde el agua ha llegado y ha destruido todo lo que ellos tenían con mucho esfuerzo, que todas esas personas bondadosas que el Señor les toca su corazón puedan llevar esos artículos que ellos necesitan y de repente ellos aceptar, como una de las señoras que estaba en la televisión dice, necesitamos otro lugar de donde vivir, que se le asigne otros terrenos, edificios donde ellos puedan iniciar una vida sin el peligro, cerca de las corrientes, cerca de estos ríos que crecen con muchísima fuerza. Le damos gracias al Señor, esos ángeles de la comunicación que están con nosotros en todo momento, para que las vías de comunicación no sean cortadas, sino que pese al mal tiempo, así como nosotros estamos aquí por voluntad del Señor, unánimes, juntos, haciendo, Señor, lo que nos compete, poniendo el granito de arena en este ministerio, recibiendo enseñanza, aprendizaje para fortalecer a otros. Le damos gracias al Señor y pedimos que todos nuestros hogares representados aquí, lo que van a escuchar, les llegue, abran el corazón a nuestro Señor Jesús, porque en Él hay vida y hay vida en abundancia. Dicho esto, quiero presentarles el tema de hoy, que tiene por título cómo pactar con Dios para recibir respuesta, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Gracias por la participación de todos en un día feriado, pero aquí estamos todos para honrar al Señor y poder, como dice la oración de inicio de Gisela, muy bonita. Gisela, te felicito porque estás creciendo y se nota el avance en la forma como te expresas hacia el Señor. Permitir que esa oración que ella hizo permita que todos podamos tener la capacidad para poder no solo alimentar a nuestros seres queridos, sino a los que el Señor ponga en nuestro camino para que podamos ser luz en medio de la necesidad de muchos. Eh, el tema de hoy dice cómo pactar con Dios para recibir respuesta. En la última ocasión que participó, creo que fue Celedonio, donde se habló de eso, o de María Luisa, una de las dos personas, no recuerdo cuál de los dos, quedó una inquietud sobre cómo pactar con Dios. Y es un tema sumamente importante para un cristiano, sobre todo cuando quiere que se muevan las situaciones de forma favorable en sus vidas personales, pero como siempre les digo yo, necesitamos la palabra de Dios como fuente de nuestro aprendizaje y entendimiento para poder que las cosas se muevan de forma en la cual podamos ver no solo milagros familiares, sino en todas las áreas de las personas que nos rodean, porque en este momento se están viviendo situaciones sumamente difíciles, no solo en la ciudad de Panamá o en el país de Panamá, sino a lo largo de todo
el recorrido del mundo, yo diría. Creo yo en lo particular, eso es algo que yo creo firmemente, que hay un juicio de Dios en muchas áreas de la vida del ser humano, porque necesitamos comprender y entender que tiene que regresar a nuestros hogares el Señor para que regresemos a esas sendas antiguas que en algún momento se trastabillaron o se cambiaron porque empezamos a poner la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no a lo que realmente refleja el Señor en su palabra y la forma como tenemos que vivir por medio de esa palabra para edificación de nuestra casa, de nuestra familia y de todos nuestros seres queridos. Pactar con Dios, busqué primero qué era pacto con Dios y en pacto podemos ver que es una alianza, un compromiso, un convenio, una situación en la cual yo hago un contrato. Cuando nosotros vemos físicamente, naturalmente, en la vida de un ser humano, hay contratos que se manifiestan a lo largo del recorrido de uno como ser humano. Puede ser un contrato de la electricidad, un contrato de teléfono, un contrato de una casa. Siempre hay un contrato de por medio en una relación entre dos partes. Entonces, cuando yo quiero hacer un pacto con Dios, yo tengo que tener un compromiso, un convenio, un pacto, una alianza con el Señor para permitir que Él pueda provocar en mí lo que yo anhelo y deseo, pero que tiene ciertos requisitos que yo tengo que tomar en cuenta. Cuando yo tengo un pacto o un contrato, en lo natural yo tengo que leer el contrato a ver si me conviene. Si no me conviene, yo digo, mire, no me gustó la cláusula tal, quiero que la cambien, quiero que la pongan de otra forma para que podamos tener las mismas garantías, tanto una parte como la otra. Entonces, el pactar con Dios significa que yo voy a experimentar en mi petición, porque hay dos formas de pactar con Dios. Yo quiero llevarlo al principio para que se pueda entender cuál es la diferencia en los pactos de Dios que hay en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay dos formas en que puede haber un pacto con Dios, un pactar con Dios. Uno sería cuando el Señor mismo directamente pacta con su voluntad hacia cierta persona. Podemos ver que en esos pactos hubo un pacto que fue el de Adán, porque Adán y Eva estuvieron en un pacto con el Señor donde Él los llevó a vivir al paraíso y tenían todo en un momento determinado, pero ellos rompieron ese pacto que el Señor hizo con ellos. ¿Cómo lo rompieron? Con el árbol de la vida, que desobedecieron al Señor y por ende perdieron la capacidad de poder sostener ese contrato de amor que el Señor había hecho con ellos, esa alianza que el Señor había hecho con ellos, y fueron retirados del paraíso, sacados del paraíso a tener que vivir una vida diferente. Ahí se rompió un contrato entre el Señor y ellos. Entonces, también podemos ver el contrato de Noé, cuando Noé, el Señor lo llama, tiene un llamamiento de parte del Señor y el Señor trae un pacto a su vida de él para que haga el arca, y el arca lo hizo y representó en un momento determinado el diluvio universal, donde solamente quedó la familia de Noé, y él hizo un pacto con él en ese momento y le dijo, más nunca voy a hacer que un diluvio destruya a la humanidad. De igual manera, también hay
pactos de Dios, estoy hablando de los pactos de Dios, que Él mismo decide hacerlos. Ahora vamos al otro, pero antes de eso quiero expresarles el pacto que Él hizo con Abraham. Él hizo un pacto con Abraham muy hermoso y yo creo que eh, está es necesario. Por eso digo yo de las sendas antiguas, porque cuando refresqué en la memoria el pacto de de Dios con Abraham, me di cuenta de lo hermoso que él hizo a través de este hombre, porque él recibió un llamado para ser el padre de la fe y no solo eso, para formar familias por generaciones que tuvieran realmente un amor especial hacia Dios. Por eso yo quise empezar este tema con Génesis 17, versículo 4 y 5. Así que por favor léanme las dos en la versión Reina Valera y en Nueva Versión Internacional, el Génesis 17, 4, 5, queriendo que a través de esta experiencia que vamos a experimentar hoy por medio del Señor, haya un alto y se regrese realmente a lo que todos los seres humanos tenemos que respetar en el Señor, que es nuestra familia reintegrada por Él, nuestra familia restituida por el Señor, para que podamos ser esa luz que necesita el mundo en medio de todas las situaciones difíciles que están experimentándose en este momento. Entonces, tiene que haber un alto y un alto tiene que ser con la bendición de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia, y eso fue lo que hizo el Señor a través de un hombre como Abraham, que tuvo un papel muy importante porque él tuvo que salir de su familia. El Señor le dijo, quiero que salgas de tu parentela, de tu familia y vayas y formes algo nuevo que yo quiero hacer para todas las personas del mundo y que realmente se pueda reflejar el amor de Dios en las diferentes situaciones que se presenten. Recordemos que cuando eh, eh, sale Abraham de su casa, por eso yo siempre he pensado y siempre he dicho, todas las personas tienen oportunidad de salir de lo que hayan podido experimentar en sus vidas, y si hay respeto y realmente el deseo dentro del corazón de cada uno de hacer un cambio real y genuino, el Señor puede transformarlo todo en bendición, como dice Génesis 12 del 1 al 6, donde el Señor dice, todos te van a tener que bendecir, nadie va a poderte maldecir porque tú eres parte de ese pacto que quiero hacer yo por medio tuyo para esa humanidad que necesita realmente entender lo importante que es el ser humano para el Señor. Entonces vamos y leamos Génesis 17, 4 y 5. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice así, la circuncisión, señal del pacto. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Nueva versión internacional. Génesis 17, del 4 al 6, al 5, perdón. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham,
sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Yo quiero creer que en la época moderna, ese hombre como fue Abraham es Jesucristo, que puede hacer que realmente la gente se reúna, haya muchedumbre de personas y podamos seguir realmente a un líder que vale la pena hacerlo porque dio su vida por nosotros y permitió que hoy pudiéramos tener vida en abundancia por su sacrificio y porque y estando vivo nos ha regalado muchas cosas hermosas, sobre todo la presencia del Espíritu Santo en cada persona que busca con realidad al Señor. Por eso quise empezar con esos dos versículos porque eh, aunque el principio del Señor fue pequeño, llegó a ser grandioso y hoy es grande porque cuando uno ve la manera como se está moviendo el Espíritu Santo de Dios en este momento, solo uno puede decir, Abba Padre, y decir, el Señor está vivo y está llamando a su pueblo a un avivamiento y a una forma de ver la vida de una forma distinta y sobre todo regresando a ese camino de obediencia y camino de lealtad que había en los primeros inicios hacia lo que representaba a Dios a través del Señor Jesucristo en los primeros pasos de Él después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, la otra forma del pacto es cuando un hombre o una persona o un grupo de personas hacen un convenio, una alianza o un contrato con Dios. ¿Qué significa eso? Yo presento delante de Él algo que yo deseo y hago a cambio una alianza donde prometo cumplir ciertos requisitos, reglamentaciones que me van a provocar en mi vida cosas que tengo que entregar yo, pero también Él me va a entregar muchísimas más para lograr que ese pacto de amor que hace el Señor por medio de un corazón dispuesto llegue realmente a ser de bendición para la vida del ser humano. Podemos recordar que cuando se mencionó lo del pacto con Dios en un momento determinado, María Luisa dijo, cuando le pregunté qué era pacto, ella mencionó el pacto de Ana, la mamá de Samuel. Y no lo puse como referente porque ya ella lo había mencionado en ese momento y yo buscaba realmente un ejemplo bíblico de cómo pactar con Dios para recibir una respuesta, aunque ella recibió una gran respuesta de parte de Dios y de una forma en la cual ella no solo se humilló y provocó que el Señor inclinara su oído para escuchar su oración, sino que permitió que tuviera un hombre de poder como lo fue Samuel, el primer profeta que hubo a nivel bíblico y que fuera tan eficaz y tan eficiente para el reino de Dios. Entonces, no la mencioné, pero en este momento estoy recordándola porque todos sabemos que era una mujer estéril y que no tenía hijos. Y como siempre en la vida de cualquier persona que puede tener inconvenientes en un momento determinado, la burla, la forma denigrante, como en un momento determinado pueden manifestar sobre una persona y empezó la penina, creo que le llamaban, y empezó
y se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Entonces, podemos ver que ese sufrimiento de esa mujer por la humillación que recibía en ese momento provocó que el Señor escuchara su oración y no solo la bendijo, sino que le dio varios hijos más después de eso, porque ella le entregó ese hijo a Dios para que el Señor lo usara como una vasija de amor para el resto de los seres humanos. Entonces, eso es lo bonito cuando uno puede entender lo que es pactar con Dios. Yo les dije, yo voy de alguna manera, yo les hablé en ese momento de Deuteronomio 9, del 9 al 11, donde decía el pacto que había hecho Dios con la humanidad porque le dio a Moisés los 10 mandamientos, que son la base sólida de cualquier cristiano hoy en día, cualquier hombre de Dios, donde uno tiene que siempre reflejar en la vida lo que representan los mandamientos para la ley de Dios. Entonces, en ese momento yo les hablé de la importancia del dedo de Dios y les expliqué que cuando yo quiero pactar con Dios, el Señor puede usar su dedo de una forma tan poderosa que les dije yo en ese momento. Quizás lo que les estoy diciendo es inverosímil para muchos, pero realmente yo creo firmemente porque he visto la mano de Dios en esa área de mi vida. Recuerden, quiero hacer remembranza brevemente porque no quiero ahondar en eso, pero tengo que hacerlo porque se necesitan señales para que la gente pueda creer en lo que significa pactar con Dios. Recuerdo yo que en un momento determinado, y se los voy a demostrar con la palabra de Dios, no, porque en ese momento, cuando yo hablé del Deuteronomio 9, del 9 al 11, no tenía presente la cita bíblica que hoy la pude encontrar y buscar para que uno se dé cuenta cómo todo se refleja en el ser humano por medio de Dios en un momento determinado para que la gente pueda tener credibilidad, fe en las cosas de Dios. Entonces, me acuerdo yo en mis primeros pininos como una mujer en búsqueda del Señor porque eh, yo recibí un agradecimiento muy grande para el Señor. No voy a hacer mucho énfasis en eso, pero todos se recordarán que yo fui una mujer que fui deshonrada por mi madre en un momento determinado y sacada de la familia. Entonces, recuerdo yo que yo hice un pacto con Dios en ese momento y Dios demoró 3 años en cubrir ese compromiso o ese convenio o acuerdo que hice yo en un momento determinado con él. Y 3 años después me devolvió mi, mi identidad como hija, donde yo había sido en un momento determinado rechazada y sacada. Entonces, a partir de ese momento, por la forma poderosa y sobrenatural como yo recibí la manifestación de Dios en ese momento, yo hice un contrato de corazón a corazón con el Señor para llevar lo que hoy en día Él permite que yo haga a través de lo que expreso por medio de mi boca y de la emoción o el amor que le tengo por haber provocado en mi vida el que yo pudiera volver a sentirme hija, recuperarme como persona por la identidad que yo necesitaba en un momento determinado recibir para poder avanzar como ser humano en la vida personal.
Y recuerdo yo que el Señor en un momento determinado no solo iluminó la Biblia, que empezó a formar parte de mi vida personal. Yo iba en viajes, iba en vacaciones y me llevaba todo aquel alimento que yo requería en ese momento para irlo conociendo y saber un poquito más de él. Recuerden, yo empecé en 0% con conocimiento de parte del Señor. El Señor ponía personas que me apoyaran en un momento determinado, pero era tanto el deseo de yo querer tener algo que iba como avanzando más rápido de lo que yo podía recibir en un momento determinado, que Él empezó a través de la palabra de Dios alimentarme de una forma, yo pienso que sobrenatural, porque vuelvo y les digo, se iluminó en uno de los viajes. Recuerdo hasta recuerdo el lugar y recuerdo dónde yo estaba en ese momento y se iluminó. Pero recuerden algo, cuando uno no entiende algo, uno tiene que esperar que el Señor en su infinita bondad te vaya revelando a través de lo que tú vas experimentando en cercanía a Él y por medio de lo que Él va permitiendo en un momento determinado. Entonces, se ilumina. Entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que la palabra va tomando una forma muy especial en mi vida. El primer libro de la Biblia que yo leí fue Hechos de los Apóstoles. Siempre les he dicho que Hechos de los Apóstoles tiene una unción del Espíritu Santo súper poderosa. Entonces, cuando yo leí ese libro la primera vez, a lo largo del recorrido, con el pacto que yo hice con el Señor en un momento determinado, yo pacté algo que ni conocía lo que yo iba a hacer. Lo hice por ingenuidad en un momento determinado y lo hice pensando también en que yo percibía lo sobrenatural de Él, y eso me fascinaba, me llenaba de esa curiosidad que tenemos muchas veces las mujeres de querer ir más allá de lo normal y poder entender muchas cosas más de lo que en un momento determinado se puede lograr. Entonces, en ese momento, yo empecé a experimentar que cada cosa que yo aprendía de la palabra, yo recibía un toque en mi corazón. Recuerden que cuando el Señor cuando yo hago la oración de aceptación en el Señor, que la hice por la televisión, yo experimenté un corazón de carne nuevo, porque es lo que dice la palabra de Dios y uno tiene que decirlo de la forma en que lo expresan en la palabra. Entonces, cada vez que yo aprendía un principio del Señor, se quedaba grabado en mi corazón porque yo sentía un toque especial. Entonces, vámonos a la palabra de Dios, porque yo estoy testificando en este momento, pero lo que va a hacer la diferencia va a ser lo que la palabra de Dios refleja en un momento determinado. Entonces, quiero que nos vayamos a Jeremías 31:33, tomando en cuenta lo que yo les dije la última vez, donde les dije que el Señor graba en tu corazón las tablas de la ley. Él permite que tú puedas recordar siempre todo aquello que tú necesitas para sostenerte, mantenerte en la línea que Él quiere que tú continúes haciendo cuando se hace un pacto personal con el Señor, como me tocó a mí en un momento determinado hacerlo, y como lo vamos a ver bíblicamente en la palabra de Dios, porque el pacto
de Dios hacia los hombres, ya los mencioné, pero aquí el que va a tener un valor importante en la vida de cada uno de ustedes es el personal, porque todos queremos respuestas, todos buscamos soluciones para nuestra familia, para que eso que el Señor le prometió a Abraham se cumpla en nuestras familias, formando parte de un pacto que él hizo con Abraham, donde íbamos a ser parte de muchedumbres de personas como familia de Dios, usando los principios y los valores establecidos por él en la ley de él en todo momento. Entonces, léanme Jeremías 31-33. Dice así, versión Reina Valera 1960, Jeremías 31, perdón, versículo 33. Dice el nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Amén. A Nueva ver, versión internacional. Jeremías 31-33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. entonces eso fue lo que yo empecé a experimentar. Recibí en mi corazón esos toques especiales que experimentaba en un momento determinado y también los recordaba en mi mente. Entonces, eso me permitió ir creando un nuevo pacto con el Señor, y eso es bíblico, porque el Señor hizo un nuevo pacto con Cristo en la vida de nosotros, y quiero reflejarlo en este momento en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da la convicción y realmente el valor a nuestras vidas que está escrito en la palabra, que Dios quiere que nosotros recordemos y tomemos en consideración para con cada propósito en nuestras vidas. Entonces busquemos Efesios 2 del 11 al 13. O sea que ya quedó claro en este momento, mientras que ella lo buscan, que lo que tú anhelas del Señor en tu relación con Él lo va a grabar en tu corazón para que tú lo puedas recordar en tu mente. Y por eso yo siempre les digo, es una combinación de la mente con el corazón, porque Él va provocando que tú recuerdes aquello que lo honre a Él y que permita que se dé en todo momento lo necesario para lograr que se cumplan las situaciones que todos esperan obtener en un momento determinado. Por eso es una relación personal, es una relación en el cual hay un contrato de amor entre Dios y el hombre, un contrato de respeto y de honra hacia lo que Dios representa por medio de ese pacto personal de tu corazón al corazón de Dios. A ver, ya tienen Dice Efesios así, 2 del 11 al 13. Efesios 2, así es, Efesios 2, del 11 al 13, versión Reina Valera. Dice, reconciliación por medio de la cruz. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nueva versión internacional. Efesios 2, del 11 al 13. Unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Fíjense, el pacto de la promesa fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Eso está, no lo vamos a, yo no lo quise tomar en consideración para leerlo en este momento porque eran el capítulo 12, el 15 y el 17 de Génesis. Ahí está el pacto de la promesa que hizo el Señor con Abraham para provocar que su pueblo pudiera ser considerado un pacto de promesa para la realidad de todos los que formaban parte del pueblo de Israel. Pero recuerdo yo que cuando yo estaba en mis pininos, estudiando con una guía espiritual que Dios me puso en un momento determinado, esa guía espiritual me enseñó, Abraham se volvió a casar después de que Sara falleció. No sé si algunos de ustedes lo saben, pero en Génesis hablan de que Abraham se casa, tiene una segunda esposa y le nacen 6 hijos. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto de lo que habla la palabra de Dios, porque somos esos gentiles que acabamos de leer en Efesios 2 del 11 al 13, que se refieren a todos aquellos que somos parte de la muchedumbre de muchas personas que vienen de parte de Abraham, pero que no vienen realmente de Isaac, que era el de la promesa para el pueblo israelita, sino que viene de los otros hijos que tuvo Abraham con su segunda esposa. Entonces, por eso nosotros somos parte, así como el centurión Cornelio, del que hablamos en la última oportunidad cuando Celedonio compartió, que hablamos que él era un hombre gentil. Yo les dije, un hombre gentil, centurión, pero que tenía parte de ese pacto que hizo Dios de promesa con Abraham en el tiempo de la antigüedad, que se permanece presente porque lo acabamos de leer en Efesios 2 del 11 al 13, que Cristo es ese pacto nuevo por la sangre de él vertida en la cruz y por su crucifixión en la cruz. Por eso yo les dije hace mucho tiempo que si yo entiendo quién es Cristo en mi vida personal, yo no tengo que cargar cruz, Él la carga por mí, pero esa es una relación que va creciendo en la medida en que vamos entendiendo cuál es el valor y el propósito del Señor en la vida de cada persona que conoce a Cristo y que quiere realmente comprender el valor que refleja Él en cualquier familia. Yo creo firmemente y
oro todos los días por esa situación a nivel personal, porque tengo esa carga por las familias de la tierra, porque tenemos que regresar a ese respeto familiar, donde el hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea, los hijos reflejaban el valor, la presencia de una familia bien establecida en las leyes de Dios. Eso no existe hoy en día. Es muy pobre porque en cada hogar hay dificultades en este momento. Hay madres solteras, hay hombres manejando y manteniendo a los hijos solos. O sea, los hombres se han quedado solos cuidando a hijos y se ha perdido realmente el rol y la autenticidad de lo que Dios quiso hacer como familia. Y eso lo podemos ver bien reflejado en las familias eh, establecidas por Dios. Por eso que hay que regresar a las sendas antiguas, donde se respetaba el valor de las cosas de Dios. Hoy en día no sucede eso, pero quiero que vayamos a un ejemplo de Biblia donde vamos a poder visualizar cómo pactar con Dios para recibir respuesta, porque esa es la inquietud hoy en día de todos los que están escuchando y los que quieren aprender realmente cómo lograr provocar que el Señor pueda cambiar un dolor en alegría, una pérdida en una resignación y una sequedad en abundancia de riquezas dentro del alma de nosotros, porque yo hice un pacto con Dios, ¿verdad? Que ya se lo reflejé en un momento determinado, pero eso no significó que ese pacto que yo hice me iba a eliminar, pasar por angustias, pesares, dificultades, porque hoy puedo entender que yo no hubiera podido madurar en el Señor si no hubiera tenido dificultades y situaciones que enfrentar en mi vida personal. Mi carácter ha cambiado de un carácter débil, un carácter muy dañino para mi vida como persona, porque yo lloraba por todo y me da risa ahora, pero es así. Y hoy en día soy fuerte gracias a que tengo a Jesús en mi vida personal, y Él hace que, aunque hayan dificultades, todo sea más fácil porque lo tengo a Él y Él guía mis pasos y me lleva por la senda de la justicia que Él quiere provocar en mi vida personal, y que le deseo yo a todas las personas que Dios me pone en mi camino, y que puedan realmente reflejar el amor de Dios, porque no es solamente tener poder lo importante en las cosas de Dios, sino tener un corazón dispuesto a no tener egoísmo solo para uno mismo, sino experimentar que lo que yo anhelo para mi vida personal también lo quiero para otros, porque ahí lo dice el pacto que Él hizo de la promesa con Abraham: muchedumbres de personas, porque en la palabra de Dios dice que hay muchas habitaciones en el reino de Dios. Entonces significa que si hay muchas habitaciones, el Señor quiere que mucha gente lo reconozca y lo valore como tal. Entonces vámonos a ir a Nehemías, que fue el que escogí yo para combinarlo con la palabra en otras áreas de la Biblia, para saber cómo pedir. Y antes de empezar con Nehemías, me viene a mi mente que quiero que me lean primero Santiago 1, del 5 al 7. Qué importante es que estén pendientes y atentos a lo que vamos
compartir en este momento porque es parte de lo fundamental para saber cómo pedir. Eso le dificulta a mucha gente esa situación, pero tal vez es porque tienen en su corazón el anhelo de experimentar algo poderoso de parte de Dios, pero en la ausencia de conocimiento del Señor, porque vuelvo y lo primero que les dije hoy en esta intervención fue, la palabra es fundamental. Sin la palabra, nadie puede sobrevivir a los debates de la vida, porque son la sabiduría del trono real de Dios, lo que estamos experimentando en este momento, porque yo digo, si un doctor cirujano no conoce la teoría de lo que aprendió, va a cometer errores como cirujano, no va a poder aprender, no va a poder operar, no va a poder lograr hacer nada bueno como un representante de la medicina en esa área, porque no sabe cómo estudió y no logró captar lo que tenía que aprender para ser cirujano. Asimismo pasa con los cristianos, con aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Necesitamos la fuente de inspiración y la palabra de Dios es la fuente porque Jesús está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está en los dos. Lo único que en el Antiguo Testamento no se refleja como hombre, pero en el Nuevo Testamento se refleja como. Eso es lo que hace la diferencia, pero sí está espiritualmente a lo largo de toda la palabra. Entonces, por favor, léanme en este momento. Santiago 1 del 5 al 7, este es la versión Reina Valera. Amén. Dice Así así, es. la sabiduría que viene de Dios. Wow, dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nueva versión internacional. Santiago 1 del 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando la palabra ahí dice sabiduría, eso me hace recordar al hijo de David, Salomón. Él pidió sabiduría para que el Señor le ayudara a guiar a un pueblo en un momento determinado donde él no se sentía capaz. Pero fíjense, parte de la lección de hoy, cómo pactar con Dios para recibir respuesta. El Señor le dio la sabiduría a él, pero en algún momento esa sabiduría fue contraproducente para él, porque no pudo mantener su conexión correcta. Ya sabemos, se casó con mujeres que no eran de la ley, tuvo no sé cuántas mujeres, un sinnúmero de cosas que sucedieron. Entonces, siempre
a lo largo de mi recorrido he creído que se necesita pedir bien para lograr que todo lo que uno anhela se dé y se pueda sostener, porque una cosa es tenerlo, pero otra cosa es sostenerlo, porque al sostenerlo, yo tengo el milagro que yo quería, pero me lleno de orgullo, me lleno de arrogancia, me lleno de ciertas cosas que me provocan en mi vida personal desprecio hacia otras cosas que valora Dios muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno pide porque eh, puede ser un arma de doble filo si la persona no tiene la capacidad de entender quién es el que mantiene la sabiduría y quién la sostiene. Sin esas dos cosas que les acabo de decir, no se puede pactar bien con el Señor y lo vamos a ver ahora en este, porque traté de buscar las características que provocaran que una persona y que yo la pudiera llevar en otro lado de la palabra de Dios para que se entendiera el lenguaje que Dios necesita que uno aplique en un momento determinado para lograr éxito en lo que yo voy a pactar con Dios y recibir respuesta. Entonces, vamos ahora a Nehemías 1, del 1 al 11, pero como son 11, vamos a leer 5 y 6 después. Así que María Luisa lee los 5 primeros y después lees tú los otros 5 primeros, Fátima, pero quizás voy a hacer un comentario después de los 5, ¿ok? Listo, así es. Versión Reina Valera. Nehemías. Dice así: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí es el Nueva 5. versión, nueva versión internacional. Nehemías, del 1 al 5. Nehemías ora por su pueblo. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Vamos ahora a el Salmo 25, 1, 2.
antes de seguir con esta parte de Nehemías. Salmo 25, 1, 2. Ahí está, mientras que lo buscan, en este momento, ahí está la congoja de un judío en un territorio diferente, viendo con tristeza lo que está experimentando el pueblo que se quedó en Jerusalén. No tiene muralla, no tiene puertas. En algún momento nosotros los seres humanos nos hemos sentido desprotegidos. Yo siempre digo con la muralla, con huequitos donde cualquier cosa que penetra te hace daño porque no está el escudo de Dios rodeando nuestra vida personal. Esa es parte de lo que yo quiero pactar con Dios. Si yo necesito pactar con Dios para recibir respuesta, primero tengo que ordenar mi vida personal en todas las áreas que yo necesito comprender y entender para poder lograr que el Señor pueda ser mi escudo contra los enemigos, pueda protegerme sobre cualquier situación que se presente, pero aún cuando se presente la situación me ayude a saber cómo salir de esa situación que se provocó para poder seguir avanzando en el desierto y seguir floreciendo en medio del desierto y lograr sacar ventaja en un momento determinado. Si no, no lo voy a poder lograr. Entonces, ¿cuál era la ventaja que tenía Nehemías en ese momento? Él entendía quién era Dios. Cuando uno va a pactar con Dios a nivel personal, uno necesita conocer el lenguaje, la forma de los pensamientos de Dios, porque una vez que un contrato se hace, no se puede romper, no se puede anular, porque el único que lo anula se llama Jesús, y eso lo dice Colosenses 2 del 14 al 16, anulando todo pacto que hay por la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. No hay otra manera de romper un pacto una vez que se realiza, y eso tienen que recordarlo. Importantísimo lo que les acabo de decir. A ver, del 6, ya tienen el Salmo 25, Sí. 1 y 2. Léanlo, por favor. Así. María Dice Luisa así. primero. Dice así la versión Reina Valera. David implora dirección, perdón y protección. A ti, Léeme de nuevo lo que pide ahí David. en el Salmo 25, David implora dirección, perdón y protección. Cuando uno va a hacer un pacto con Dios, uno debe pedir dirección de parte de Dios. Y lo vamos a ver ahora en Nehemías, porque Nehemías no pidió a lo loco. Nehemías estaba claro en lo que necesitaba porque conocía las leyes de Dios y lo que podía en un momento determinado lograr. Entonces ahí dice, implora dirección, perdón y el otro, protección. y Protección. protección. Entonces, wow, léemelo, el Salmo 25, 1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ajá. Tú, por favor. Nueva versión internacional. Salmo 25, 1 y 2. Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí.
Cuando empieza Nehemías a hablar para el Señor, pidiendo, él dice, la calamidad y la humillación que está viviendo Jerusalén. ¿Qué acabamos de leer nosotros? Implorando dirección, David, tú no Y protección. harás que tú no vas a permitir que tu pueblo sea avergonzado, dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener presente eso cuando voy a hacer un pacto con Dios, porque necesito entender que el Señor no me quiere ver humillado, ni avergonzado, ni en calamidad. Él me quiere ver en victoria, como dice el Salmo 18. Pero yo no puedo estar en victoria si ha habido cosas que no he puesto correctamente en las manos de Dios. Tengo que pasar ese desierto y permitir que Dios en su infinita, porque eso fue lo que Ana experimentó cuando Dios le contestó la oración. Ella se humilló de corazón y le pidió que le diera un hijo. Ella derramó su dolor sobre Dios. Entonces, significa que uno tiene que ser transparente, como dice el Salmo 32:5. Confesaré mis transgresiones. Ahí vamos a seguir leyendo. Ya leíste el 1 y el 2. Vamos a seguir leyendo Nehemías 1 del 6 al 11, porque vuelvo y digo, para pedir se necesita dirección, sabiduría, perdonar y saber que Dios te va a proteger. Eso lo entendía Nehemías. Él entendía esos tres principios que acabamos de leer en la palabra en el Salmo 25 de David. Él entendía lo que Dios podía hacer por él y cómo lo podía proteger de sus enemigos. Meditaba en la palabra, comprendía lo que Dios reflejaba en la ley de él. Así yo voy a saber cómo pactar con Dios y recibir respuesta. Porque Nehemías la recibió y la recibió Ana, la recibió Abraham, la recibió Noé. Pero hubo requisitos que hubieron que expresar, y en este caso más fuerte todavía porque Nehemías era el que estaba pidiendo. Con Noé, con Abraham, eran dados por Dios, que era diferente. Y él iba a hacer que su voluntad se cumpliera y los iba a adiestrar a ellos para lograr que ese pacto se lograra. Es la diferencia. Sigamos del 6 al 11. Aquí viene, escuchen esto en la versión Reina Valera, lo que hace Nehemías, cómo lo hace, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos
que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Wow. Nueva versión internacional. Nehemías 1 del 6 al 11. Dice así, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan y yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Quiero que me lean antes de los comentarios. Creo que yo puse Salmo 25, el 6 y el 9. Sí, así Bueno, es. léanme el 6 y el 9. Dice así. Dice el 6, versión Reina Valera. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. ¿Qué es lo Dice que el estaba 9. pidiendo Nehemías? Espera, ¿qué era lo que estaba pidiendo Ajá, Nehemías ahí? Lo que acabas de exactamente. leer. Entonces, ¿qué dice Exacto. el 9? ¿Qué dice el 9? E encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. A ver, Amén. En Nueva Versión Internacional, Salmo 25, 6 es, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Y el 9 es, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. no recuerdo en este momento, pero creo que fue primera de Samuel 22. Estoy tratando de recordarlo en mi mente, donde decía, inclina mi oído a ti para que escuches mi oración. Creo que es en ese paraje, y hay otros versículos en otros salmos que también lo incluyen y lo dicen, pero ahí lo que estamos demostrando con esta situación, uno, él no se puso a decir yo soy bueno, no Señor, ayuda a los otros, él se incluyó dentro del pueblo
como parte necesaria para ser redimidos por el Señor. En ningún momento él pensó que no tenía culpabilidad. La tenía, pero necesitaba entender lo que significaba hacer un pacto con Dios. Muchas veces las personas dicen, yo no sé por qué Dios no me escucha, porque un pacto con Dios es una oración que yo estoy haciendo con Dios, donde le estoy pidiendo algo que quiero que Él me haga y que me dé su respuesta en su tiempo. Pero si no hay entendimiento, no puede haber un verdadero pacto con Dios y no frustrarse porque no se recibe en un momento determinado. Nehemías conocía el lenguaje de Dios. Y ya le estaba pidiendo al Señor que le diera gracias sobre su jefe, que era el rey, para que pudiera interceder por el pueblo de Dios, porque él quería ayudar a su pueblo. Hay mucha gente que no, yo estoy bien, yo no necesito, allá ellos que se preocupen por ellos, porque hay mucha gente que piensa así en este reino donde nosotros vivimos. Mucha gente que cree, no, él se lo buscó, ella se la buscó, no te preocupes, déjala que ella salga o él salga de su situación, pero no hay empatía, no hay un deseo real de compartir lo que Dios te está dando a ti también. Esa es la humanidad que vive hoy en día. Quítate tú para ponerme yo. Pero el Señor todo lo ve, todo lo oye. Nada se le escapa. Vamos a leer también Nehemías 2. ¿Por qué razón? Porque para yo poder pedirle a Dios, yo necesito estrategias, necesito herramientas para lograr que lo que yo estoy pidiendo empiece a moverse sin obstáculos. Y si hay obstáculos, que el Señor me diga en un momento determinado qué obstáculo puede haber y yo orar para que se siga cumpliendo ese pacto que yo hice con Dios. Nehemías tuvo dificultades con ese pacto que hizo él con el Señor, porque habían envidiosos que querían que él no lo pudiera hacer y le decían, ven acá, ven acá a reunirte con nosotros. Ni siquiera ellos iban allá. Le decían que fuera al lugar donde ellos querían emboscarlo para provocar que no se hiciera lo que él había pactado con Dios. Entonces, siempre que tú pactes con Dios, va a haber alguien que va a querer ser piedra de tropiezo. Tu comunión, tu fidelidad, tu deseo de tener una mejor situación en tu vida va a ser la clave de todo para lograr que se cumpla ese pacto que tú has hecho con el Señor. Por experiencia personal,
no va a ser un día, ni 2, ni 3, ni 4, porque en el interín uno se da cuenta que en momentos difíciles uno tiene arrogancia, uno tiene orgullo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay arrogancia y orgullo? Se cierra la puerta. Porque nadie quiere ser lastimado, ni nadie quiere ser ofendido. Todos quieren respeto. Y si no hay respeto, no hay respuesta. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Y también se vivía en el tiempo de Nehemías. Entonces, ¿quién hace la diferencia? La dirección, el perdón y la protección divina del Señor. Es lo que hace la diferencia y David lo entendía. Y sabía que necesitaba morir a ese yo para lograr que su pacto con Dios se cumpliera y hubiera respuesta. Vuelvo y les digo, un pacto con Dios es una oración, una petición que ustedes le hacen, que yo misma le hago al Señor, y donde yo tengo que tener que hacer cosas para lograrlo. Necesito cumplir requisitos. Si no, no lo voy a obtener. Sigue, por favor. Sí, Vamos a empezar con el Nehemías 2. Nehemías 2. Mire lo que dice aquí el Salmo 71 referente a inclinar el oído. Él Amén. dice, Gracias por socórreme, buscarlo. socórreme y líbrame de tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Ese es el Salmo 71:2. Y el Ajá. Salmo 88:2 dice así: llegue a mí, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Amén. 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 ¿Se dan cuenta lo importante del lenguaje de Dios? Te felicito, María Luisa. Estás Ah, sembrando en tu corazón y en tu mente lo que dice Jeremías 31:33. Amén. Amén. Entonces, sí. Vamos Eh, con Nehemías 2, ajá, ver- como son 20, del 1, creo, del 1 al 20. vamos a leerlo en 3 partes. 20 entre Ok. 3, 6 o 7, ajá, Sí, 7, 7, 14 y 6. 7, exacto. 7 y 6. Dice, 7 la primera vez. ok. Dice aquí Nehemías 2, versículo 1 al 7, versión Reina Valera. Dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Hasta el 7. Bueno, Nueva versión, léelo tú, ajá. dale. Nueva versión internacional, Nehemías. Nehemías vuelve a Jerusalén. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si usted, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste y del reino del Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Fíjense, ahí hay dos puntos importantes para reflexionar cuando pedimos algo al Señor. Uno, se veía la tristeza en su rostro. Eso se llama quebrantamiento de corazón. Cuando hay algo que toca tu interior, te estremece y el Señor tiene que llevarlo a restituirlo, a restablecerlo, pero quizás no va a ser de forma inmediata, pero eso es lo que representa en un momento determinado el quebrantamiento del corazón. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando una persona pide al Señor, muchas veces pide con arrogancia, con orgullo, con egoísmo. Esas son características de una persona que le pide a Dios en oración muchas veces o que quiere pactar con Él. Nehemías era respetuoso de las autoridades que Dios le había impuesto. Él entendía que él era copero de ese rey extranjero porque Dios lo había puesto ahí. Y él lo respetaba y le decía, si he hallado gracia ante sus ojos, le pido que me dé la oportunidad para poder hacer lo que mi corazón quiere. Adicional a eso también le dijo, necesito que me dé
cartas para lograr prepararse para lo que él sabía que iba a venir. Salmo 25 implora dirección, perdón y protección. El Señor le estaba dando la dirección a Nehemías de lo que tenía que pedir para saber cuando sucediera lo que le iban a solicitar, él estuviera adelantado para que se cumpliera lo que él había pactado con Dios. El Señor abrió la puerta para Nehemías porque permitió que él fuera equipado para la misión que él le había pedido al Señor que hiciera por su pueblo y por su familia también incluida. Cuando una persona pacta o hace una oración, lo hace a lo loco. Porque él primero oró, ayunó. Él no lo hizo a los locos. Antes de pedir, él buscó la dirección de Dios. Y al buscarla, recibió la respuesta que necesitaba. Eso es lo que le encanta a Dios. Él va por delante de nosotros, dice la palabra de Dios. Él le gusta ser tu Dios para lograr que las cosas se den como tú anhelas, pero que se haga su voluntad también. Recordar que todos somos hijos de Dios. Y nadie es mejor que nadie. Todos tenemos delante de los ojos de Dios oportunidades iguales. Pero no todo el mundo puede aprovecharlas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay que escudriñar las escrituras. Hay que saber lo que Dios quiere dentro de sus propósitos para el ser humano. Y que se haga en tu favor, pero con la presencia de Él siempre por delante. Dice, yo voy contigo, yo voy adelante de ti. Recuerdo que, y eso se lo oí hace poco a María Luisa, me recordé de eso, que yo hubo un tiempo en que yo decía, ve por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Siempre lo hacía por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Yo puedo ver lo que hay detrás de mí sin tener que voltear la mirada, porque el Espíritu me lo hace sentir. Que es algo especial para mí, no. Tú lo puedes tener, pero falta ver cuál es lo que tú quieres comprometerte. Y eso me hace recordar, porque ya no vamos a poder terminar en Nehemías 2, eso le toca a cada uno con todo lo que han escuchado en este momento concluirlo, pero eso me hace recordar a la reina Esther.
La reina Esther salvó al pueblo judío de la masacre que quería hacer un hombre llamado Amán, porque no le gustaban los judíos. Y lo primero que hicieron fue, ella no tenía en un momento determinado valentía, le faltaba coraje, porque habían ciertas reglas establecidas en el reino, pero Dios le dio gracia para todo eso. Dios le permitió ser la llave de bendición para un pueblo que necesitaba que se rompiera un pacto para matarlos a todos. Y era un pacto contrario a Dios. Y eso provocó la bendición en un momento determinado del pueblo. Y hay algo que tienen que tomar en cuenta y que lo tienen que buscar. Romper el pacto que había hecho Amán con decreto del rey, con el anillo del rey, no fue fácil, pero se logró quebrar. ¿Cómo? Pidiendo dirección, estrategia y la protección de Dios en todo momento. Lo que Nehemías logró, las cartas y prepararse con todo lo que necesitaba de la madera y todo, y saber que no todo el que te llama te quiere ayudar. Porque los hombres que tenían envidia de lo que Dios estaba haciendo con él, lo llamaban para emboscarlo, para sabotear su trabajo. Y eso no es muy lejano a lo que sucede en el día de hoy en todas las actividades de la gente. Por eso yo les dije, no es aprenderse la palabra de memoria, sino llevarla al entendimiento y a la revelación de Dios, lo importante. Porque hay que ver lo que Dios quiere en esas líneas escritas, en esas palabras escritas. Porque todos buscamos la bendición de Dios y quiero que leamos para terminar Génesis 1:3, la promesa que Dios le dio a Abraham como padre de la fe y muchedumbres de gentes. Por favor, María Luisa, léeme Génesis 12 del 1 al 3. Dice así, Génesis 12, del 1 al 3. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Mire, eso es lo que necesitamos. A ver. Nueva versión internacional. Ajá. Génesis 12 del 1 al 3. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré.
Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, confío en el Señor que haya sido de edificación el tema de hoy y que sea, que haya un propósito para cada uno de ustedes. ¿Y cuál es? Que en su lugar secreto puedan sentarse con el Señor y realmente meditar en sus peticiones, en sus pactos con el Señor y qué se puede corregir para que todo aquello que sus corazones anhelen, el Señor los cumpla en su tiempo. Buenas noches y que tengan un término de semana maravilloso. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Gloria. Gracias, gracias. Wow, súper. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, pregunta. Gisela iba a preguntar algo. Janet, bienvenida, Janet. ¿Tienes alguna pregunta? Sheila, Gladys. Yo creo que para mí, Gloricel, eh, en el tema anterior, no este que acaba de pasar, en el anterior, tiene mucho que ver con lo que yo le manifesté. Y yo creo que, wow, tremendo. Cuando empecé a leer Nehemías, me encendí de una manera y está mi corazón así súper rápido, pero que me quemaba desde la cabeza al pecho tremendamente. Entonces, Porque algo tu el alma Señor tiene. necesita palabra fuerte y que sea de bendición para lo que haces. Amén. Amén. Tienes que Eh, buscar la manera de leer más la palabra. sí, es ese capítulo que leímos, a mí me encanta y yo lo hago por lo regular, lo leo porque siento que ahí hay algo que yo necesito para seguir adelante. Me gusta mucho. Bueno, ya tú le has hecho una petición al Señor. Así Entonces, es. con lo que hoy has escuchado, puedes redireccionar esa oración o ese pacto que hiciste con Dios para que Él te guíe y te pueda ayudar a vencer cualquier obstáculo y lograr ganar la batalla. Amén, amén. Wow, esto que me acaba de decir va, allí va, eso, para que Él me ayude a redireccionar mi oración. Y esto va con lo que usted me dijo, no ayudes a Dios, me dijo allí mismo, no ayudes a Dios. Entonces, yo soy quien necesita la ayuda de Él. Sí, pero es que lo que pasa es que como seres humanos, porque eso lo pasamos todos, lo que tú acabas de decir, eh, nos inquieta la espera. Eso es algo que inquieta a cualquier persona y la llena de angustia y de ansiedad, porque está viendo situaciones frente a sus ojos, no ve respuestas y quiere que realmente el Señor se manifieste prontamente y con poder. Entonces, ahí normalmente falta un ingrediente. Ese es el ingrediente que tienes que buscar. ¿Y cómo lo vas a buscar? Con oración y ayuno primero, buscando ese ingrediente que te hace falta en la petición que le hiciste a Dios. Y eso va a permitir que se pueda redefinir
la petición o el pacto que hiciste con Dios, y eso va a lograr que se haga lo que tú necesitas en un momento determinado en el nombre de Jesús. Sí se Amén. puede, Amén. sí se puede. Y creo que estamos viviendo momentos donde yo lanzaría al aire, necesitamos un patriarca de parte de Dios que venga de la familia, de esas muchas generaciones de Dios y que nos ayude al mundo a lograr realmente reordenar todo lo que está desordenado en el mundo en este momento. Y sí, Amén. creo que sí se puede, porque solo tiene que ser alguien que venga de la familia del padre de la fe. Y y ya, como les dije, no necesariamente es porque seas israelita, también vienes de Abraham También puede ser por la gentil. segunda esposa. Así es. Exacto. Eso lo entendí hoy también. Eso, wow, me llegó eso. A ver, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a leerles las citas bíblicas utilizadas en el día de hoy. Vayan teniendo a mano su petición. Si quieren una petición, algo especial, eh, ténganlo a mano para que al momento de Gloricela hacer la oración, vaya allí. El tema, ¿cómo pactar con Dios para recibir respuesta? Empezamos con Génesis 17, 4, 5, Jeremías 31, 33, Efesios 2, 11 al 13, Santiago 1, 5 al 7, Nehemías 1, del 1 al 11, Salmo 25, 1, 2, el 6, el 9, Nehemías 2, del 1 al 20, Génesis 12, del 1 al 6, Deuteronomio 9, del 9 al 11, Deuteronomio 6, del 6 al 9, Génesis 15, del 1 al 11, Salmo 89, 3 al 6, Salmo 25, 14 y 15. Le damos las gracias por su participación. Y ahora a ver, oraciones. Yo sigo poniendo a mi compañera Mariela Dufón para que esa hemoglobina siga subiendo y sus defensas corporales se vayan restituyendo. También quiero dar gracias por la doctora Dania Rivera. Les manda un cordial saludo, les manda acción de gracias porque ya le hicieron biopsia, ya la operaron, sacaron el fragmento donde estaba el tumor, todas las zonas, los bordes, como le decimos nosotros en medicina, están limpios, gracias a Dios, y ya la declararon que ella ni siquiera tiene que recibir un tratamiento, porque en el nombre de Jesús ella está sana, está feliz, está contenta, le manda muchos, muchos agradecimientos, bendiciones a cada una de las familias. Mandó porque las oraciones nuestras, junto con las oraciones de otros compañeros, fueron escuchadas y ella está sana. Y el doctor le dijo, nunca más vas a tener esa célula en tu cuerpo. Así que, wow, feliz, feliz por eso. Muchas gracias a todos. Quiero eh, darles el tema para el próximo martes 12 de noviembre. Marla Insignares nos los va a dar y el título es Jesús me ha revestido de su gracia. Así que 6 de la tarde, hora de Panamá, no falte. Oraciones. Adelante, Gloricel. Todos están bien. No hay nadie que quiera pedir por ninguna petición en especial.
Hola, Gloricel, sí, yo quiero Ay, pedir hola Gladys, un abrazo. ¿Cómo por estás? igualmente que mi hija va a tener una niña, Ajá, ok. esa bebé. Así Eh, va a ser. muy bueno. Gloricel también se me pasaba. eh, Nosotros nos vemos el 12. Bueno, esa misión de que va a ir a representarnos ante los derechos humanos a los pobladores de Casaya, Casayeta y Bolaño se va el 14. Entonces, desde ya, todavía faltan unos detalles económicos, más que nada para cubrir los gastos de esas personas que van a viajar a representarnos, juntamente con el defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo es nuestro abogado. Entonces, yo quiero pedir para que el Señor supla conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué es lo que se va a dar en ese momento y en esa reunión? O sea, el Es motivo por de... la reclamación, Gloricel, de las tierras de Casaya, Casayeta y Bolaño, que no se han querido titular para los pobladores, y esa lucha ya tiene 32 años. Y Ya, gracias, yo creo que a la oración más que nada, que se han movido en los cielos y aquí en la tierra, situaciones, estorbos, obstáculos por intereses de algunas personas, y se han movido, esos obstáculos se han movido y nos ha permitido avanzar juntamente con el defensor del pueblo, que ha escuchado nuestra oración, que ha ido a inspeccionar. Yo personalmente he ido con las comisiones a investigar, a ver y a buscar la historia de toda esta situación, y que lo que querían era que todos los moradores desalojaran las islas para venderlas. Las islas tienen precio a nivel internacional. Entonces, han escuchado nuestro clamor, y en el 14 hay una comisión ante la de los derechos humanos, vamos a ser escuchados. Y algo bien, bien importante que es ejemplo para la nación y para muchos otros pueblos, es la primera vez que se da, la primera vez que se da que unos moradores, humildes pescadores, agricultores, han sido escuchados y que llega a un nivel tan alto la reclamación. Así que esto que se va a dar es histórico aquí en Panamá. El presidente de la República está anuente, está muy interesado, está en contacto directo con el defensor del pueblo, y él dice, tienen la razón, hay que devolverle las tierras a los moradores, porque han vivido toda la vida allí, muchísimas generaciones han pasado y no se ha logrado que le den un papel que diga, este pedacito de terreno es mío. Así que es por eso que vamos allá. ok. Buenas noches. Hola, ¿cómo Buenas están? noches, Janet. Hola. Hola Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, quiero agradecerles por permitirme estar aquí a Dios y comentarles pues que esta semana debo estar mudándome eh, por un tiempo a casa de donde estaba mi mamá para acompañar a mi papá y pues eh, pedirle a Dios que la casa que dejo pues pueda venderla y que alguien se enamore de la casa y pueda pues que se dé una venta en donde pueda yo pues tener una ganancia y primero Dios tener un apartamento con mis hijos, ¿no? Entonces quería poner eso en oración y un par de procesos que pues por ahí ya la señora Gloricel conoce, que estoy atravesando y bueno, confiando en Dios que este tema me ha ayudado mucho porque es un pacto que hay que mantener, que hay que seguir y estar de la mano de Dios y con la certeza de que uno puede eh, en Cristo lograr todos esos anhelos conforme a la voluntad de Dios y tener esa paz que de verdad que cada vez que las escucho, a veces las escucho después porque si tengo que decirlo, sí lo escucho,
no siempre tengo la oportunidad de estar en vivo, pero es mucho más rico estar aquí en vivo. Y pues gracias, pues. Y qué gusto de verlas. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias. Ya, eso es todo entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en este día, creyendo que lo mejor está por llegar para cada uno de los hogares aquí representados y aquellos que van a escucharlo luego para provocar en nuestras oraciones un acercamiento más a ti, que nos dé la oportunidad de poder obtener aquellos anhelos de nuestros corazones. En este momento te presento la salud de todos los familiares, amigos y personas relacionados con cada uno de nosotros, para que tú sanes toda dolencia y que sigas provocando la bendición de la recuperación y la sanidad en cada uno de los que están siendo liberados y tratados por ti. Te presentamos también ese nuevo retoño en la familia de Gladys, creyendo que tú iluminarás su camino y será de bendición tanto para Gladys, para sus nuevas generaciones, esa simiente temerosa de Dios y que pueda lograr caminar en victoria durante todo su recorrido de su vida. De igual manera, Señor, te presentamos las relaciones de parejas, relaciones de matrimonios que no han logrado ser mantenidos dentro de una familia estable y de gran estabilidad emocional. Y te pedimos, Señor, en este momento, que tú permitas que cualquier obstáculo que quiera venir a robar la paz en aquellos que creen en ti y que buscan lograr estabilizar su vida personal, lo puedan obtener de parte tuya. De igual manera, Señor, permite que esos bienes que se necesitan vender para lograr un cambio favorable para una mujer, madre y padre al mismo tiempo, tú encuentres esa persona que pueda obtener esa propiedad y sea de bendición tanto en los que compran como en los que van a recibir, para que haya una nueva oportunidad de vida para ese hogar representado por esa madre soltera y sus 2 hijos. De igual manera, Señor, te presento la situación de Casaya y de todas las comunidades aledañas a Casaya, y te pido que permitas que sean titulados todos los terrenos de forma correcta para los verdaderos dueños de esas propiedades, y muévete con poder y autoridad para que haya una restitución después de tantos años de espera y se logre
que hayan documentos que certifiquen que son dueños de cada propiedad. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente te pido, Señor, que todas las necesidades de aquellos que no han tenido quizás la facilidad de poder expresar su necesidad, tú la tomes en cuenta. Permite, Señor, que cada hogar aquí representado, los que van a escuchar, puedan recibir un aporte significativo de parte tuya para que puedan liberarse de situaciones que están presentes y que necesitan soluciones inmediatas. De igual manera, Señor, te pido por este país para que todos aquellos que en este momento han tenido pérdidas por inundaciones, al igual que otras partes del mundo, sobre todo España, Señor, y la situación bélica en Israel, tú tomes control sobre cada una de esas situaciones y te manifiestes con poder y con libertad para todos los que confían en ti y que requieren, Señor, algo diferente y poderoso para restablecer sus propias vidas. Señor, sigo pidiéndote por los hombres y mujeres que dedican su vida para que otros lleguen a tus pies. Te pido, Señor, que en este momento hagas cosas creativas dentro de cada ministerio, dentro de cada iglesia, y aquellos que se han enfriado, que se han alejado, regresen a su casa, y que permitas tú, Señor, que en medio de cada situación alejada de tu presencia pueda haber un restablecimiento de relaciones y que haya siempre personas que puedan llevar tu voz a todas partes. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un